Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a charlar acerca de un interesante y muy positivo avance regulatorio que se ha dado en Chile respecto del vapeo, que es una alternativa innovadora y más segura para aquellos que quieren dejar de fumar. Para esto nos acompaña un amigo de la casa, Ignacio Leiva. Para quienes no lo conocen, Ignacio es un periodista y especialista en plataformas informáticas y multimedia. En el 2010 fue el creador y promotor de una campaña de información para evitar la prohibición del vapeo en Chile. En los años siguientes ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la comunidad de usuarios de cigarrillos electrónicos, haciéndolos más informados y conscientes. Es también el fundador y actual presidente de la Asociación Chilena de Vapeadores, ASOVAPE, además de secretario de ARDT Iberoamérica. Ignacio, bienvenido nuevamente a Sí. Muchas gracias, Federico. Siempre es un gusto verte, ya sea en cámara o cuando nos topamos en algún evento por ahí. Igualmente, la verdad que un placer y la verdad, Ignacio, o sea, fue súper grato. Hemos hecho además muchos eventos con vos y vos fuiste uno de los primeros, fuiste una de las primeras víctimas de este podcast y fue súper grato tenerte. Voy a poner en los comentarios, en la descripción del episodio, voy a poner el doble episodio que hicimos contigo en su momento, también hablando de cuestiones de vapeo. Pero, digamos, este tiene un gusto, digamos, un poco más dulce que los anteriores, podríamos decir, porque la verdad siento que te estamos convocando para hablar de buenas noticias. Y bueno, sé que es una pregunta muy amplia y también te pido que la respondas de manera amplia para poner a todos en situación. ¿Qué pasó en Chile últimamente respecto del vapeo y su regulación? Contanos un poco, contanos cómo era la situación y qué pasó. Y por qué, si es que estoy en lo correcto, es un paso adelante, un gran paso adelante lo que ha sucedido. Bueno, en Chile, como habíamos comentado en las conversaciones que habíamos tenido antes, este ha sido un proceso muy largo que se inicia el año 2010 con el primer intento de prohibición de los vaporizadores en Chile, el que se logró parar. Sin embargo, a pesar de que logramos parar la prohibición, entre gallo y medianoche, quien era el ministro de Salud en ese momento, que era el ministro Mañalich, genera un decreto con fuerza de ley eh, en que se deja la nicotina en manos de las farmacéuticas. O sea, lo definen como un medicamento y las únicas entidades con la capacidad de vender nicotina de manera legal en Chile desde el año 2010 son las farmacias. Obviamente todos sabemos qué tan importante es este negocio a nivel mundial que mueve billones y billones de dólares. Sin embargo, en Chile no se ha vendido ni un solo miligramo de nicotina desde el año 2010 hasta ahora, porque claramente la intención no es permitirlo o regularlo, sino que la intención real era eliminar las opciones del cigarrillo electrónico por intereses que conocemos, por 2010, nosotros empezamos a generar una gran comunidad de vaperos, empezamos a mantener a la gente informada porque sabíamos que en algún momento la lucha iba a volver. 8 años después, el año 2018, el senador Guido Girardi anuncia que va a prohibir el cigarrillo electrónico. Ahí como usuarios salimos al paso con campañas informativas, lo que eliminó esta posibilidad de la prohibición que fue mesurada rápidamente y cambiada por la presentación de un proyecto de ley por este mismo senador, un proyecto de ley absolutamente prohibitivo, restrictivo, con ninguna intencionalidad de regulación, sino con la intencionalidad clara, continuando con la misma intención de la resolución del año 2010, simplemente poner tantas cortapisas como fuera posible para que los cigarrillos electrónicos no pudiesen ser vendidos de manera regular. En Chile, entre ellos, existía la igualación total con el tabaco.
divertido, porque si bien la ley decía igualación total con el tabaco, luego ponía más restricciones al cigarrillo electrónico que al tabaco normal. Por ejemplo, había ciertas brutalidades, porque no me queda otra palabra, en ese primer proyecto de ley donde se le prohibía a los usuarios hablar de cigarrillo electrónico en sus redes sociales personales. O sea, esos eran los alcances a los que llegaba. Prohibía a los influencers, prohibía cualquier tipo de información a través de redes sociales, fuera esta información o publicidad, era mucho más grave que simplemente prohibir la publicidad, se buscaba prohibir los sabores, se buscaba igualar los impuestos. En realidad era una ley terrible, muy, muy mala, que lo único que hubiese logrado era la eliminación de los cigarrillos electrónicos como una opción para los usuarios. Ese año nosotros nos activamos, ya el año 2019 se presenta este proyecto de ley y nosotros hacemos la primera marcha pública en Latinoamérica al menos, o la primera marcha masiva del mundo, en favor de los cigarrillos electrónicos frente al Ministerio de Salud. De ahí más o menos parte un poco nuestra lucha, al mismo tiempo parte la campaña Vapearnos Fumar, esta segunda lucha, por decirlo de alguna manera, una campaña que ha sido importante para mantener a los usuarios activos en este proceso, pero también para informar a la gente sobre los cigarrillos electrónicos. Creo que me estoy extendiendo mucho, en cualquier momento tú me paras y retomamos de dónde voy, pero bueno, el año 2019 parte esto, paralelamente nosotros empezamos a trabajar o a colaborar con diputados para que se presentara un proyecto de ley paralelo que era mucho más positivo y consideraba la reducción de daños como una opción. Por lo tanto, finalmente entra un proyecto de ley muy negativo al Senado, un proyecto de ley más positivo en la Cámara de Diputados y parte esta nuevos 4 años, podríamos decir, del año 2019 hasta ahora. Parte el proyecto de Girardi, nosotros tratamos de hacernos parte de la discusión, no se nos permite, se nos acusa de cuánta brutalidad pueda existir dentro de las cosas que se me dijo a mí por este senador, eh, entre otras, aparte de que yo representaba la industria tabacalera, pero la notable, y solo para entender cómo partió este asunto y cuáles eran los ánimos de esta gente, de los anti, me dijo en una sesión de la Comisión de Salud que yo era parte de los nuevos pedófilos del siglo XXI. O sea, a esos niveles estamos hablando con la gente que uno tiene que tratar y verse las caras en este proceso, con una agresividad, una violencia, ataque, y cuánta cosa puede existir en contra de la sociedad civil, lo que es realmente muy, muy preocupante, especialmente viniendo de los políticos que son elegidos por nosotros. Se nos negó la posibilidad de asistir, en ese momento la comunidad se activa, empieza a mandar una serie de correos electrónicos, solicitudes a través de la ley de transparencia para que me dejen hablar en la Comisión de Salud del Senado. Finalmente se me dieron 10 minutos, hablé en esa comisión, no logramos absolutamente nada más que los insultos que acabo de decir y el proyecto sigue avanzando en las líneas que estaba. Pero, y lo importante de haber hecho esta declaración o cortar esta parte del cuento, es que hay muchos países que están en la misma posición hoy día. Y si bien eso se podía sentir como una falla en el proceso o como una derrota en el proceso, fue todo lo contrario. Porque a pesar de que en esa instancia no logramos hacer un cambio, sí logramos hacernos parte y mostrarnos como una voz válida, importante y que conocía de lo que estábamos hablando, por lo que era tan importante ese primer paso. Sigue avanzando este proyecto, es aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud de la del Senado, perdón, y en el Pleno del Senado, y pasa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahí nosotros logramos entrar de una manera más activa, más proactiva, hablando con muchos senadores, con muchos diputados, y ahí tuvimos grandes avances. Finalmente se logró por un momento derogar la ley que venía de Girardi y traspasar la discusión al nuevo proyecto de ley enfocándose solo en los cigarrillos electrónicos. Lamentablemente, después de que esto se logró, hubo un cambio en las comisiones, y no solo en las comisiones, sino que hubo elecciones, se cambió la presidencia, pero además se cambió la mitad de los diputados y de los senadores. Y cuando llega la nueva gente, derogan lo que habíamos derogado nosotros y además pretenden aprobar
el proyecto de Girard. Ahí tuvimos un momento de colapso grande. Estuvimos a segundos de que votaran y aprobaran el proyecto de Girardi. Sin embargo, uno de los diputados que tenía conocimiento del tema no permitió que se hiciera la votación ese día y se movió para la siguiente semana. Esa semana yo diría que fue una semana muy relevante e importante, a pesar de que este proceso, yo lo estoy súper resumiendo, son 4 años de proceso, estoy como buscando los puntos más importantes. En ese momento, yo creo que fue el momento definitorio para los usuarios. Esa semana no paramos de trabajar en toda la semana movilizando a los usuarios y dentro de las cosas que se hicieron fue enviarle correos electrónicos a todos los diputados de la Comisión de Salud, llamar a los usuarios a enviar correos electrónicos personalizados que contaran su historia, que mostraran que no éramos bots los que estaban detrás de esto y que había una representación real del ciudadano. Además, para tapar las bocas de quienes decían que uno representa a la tabacalera y no a los usuarios. Y ahí tuvimos grandes resultados que nos emocionaron mucho a nosotros quienes hemos liderado la campaña, y estos resultados fueron, por ejemplo, que llegaron a las bandejas de los senadores más de 9.200 correos electrónicos, lo que obviamente es un número impresionante y que no puede dejar duda alguna de que los usuarios existimos, de que los usuarios estamos organizados y que los usuarios nos preocupa este tema. Como anécdota, se cayeron algunas casillas de correos de los diputados, habían diputados ofendidos porque sentían que de alguna manera habíamos hackeado sus correos electrónicos, cuando en realidad no es nuestra culpa que no sean capaces de soportar la voz de los usuarios. Eso generó un vuelco en la discusión, generó que muchos diputados que estaban muy mal informados se dieran absolutamente vuelta y se transformaran en defensores directos de la reducción de daños, no solo de los cigarrillos electrónicos, también un compromiso real con la reducción de daños del tabaco, no tan solo para esta discusión, sino que también a futuro, y eso también es un cambio muy importante. Se continúa desarrollando esta discusión, finalmente se llega a un proyecto intermedio, se genera un texto nuevo que hay que ir peleando artículo por artículo, y en eso se lograron importantes avances que los voy a contar al final del proceso, porque si no se nos va a desordenar. El tema es que esta ley sigue avanzando, se aprueba en votación unánime el nuevo articulado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esto estamos hablando a finales del año pasado, a principios de este, estoy un poco perdido, creo que a principios de este. Luego se va al Pleno General de la Cámara de Diputados. Nuevamente se me fue la palabra, perdón. Cuando votan todos por lo mismo. Unánimemente. Votaron unánimemente en favor del proyecto. Luego vuelve a la Comisión de Salud de la a la Comisión de Salud del Senado para aprobarse los cambios que vienen desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y se aprueba nuevamente de manera unánime todos los cambios del proyecto. Luego va a la al Pleno del Senado, que es la última instancia de votación de los diputados, y volvemos a lograr el 100% de los votos y se vota unánimemente el proyecto de ley. Por lo tanto, el proyecto en todas sus etapas de votación, desde la primera hasta la última, obtuvo el 100% de los votos favorables de la necesidad de regular, pero finalmente también con los cambios que nosotros logramos que se hicieran en este proyecto de ley. Dado eso, los pasos que van quedando después de este proceso es el único paso que podría quedar, que pudiese entorpecer o poner en riesgo que esta ley vea la luz, es el veto presidencial. Pero la semana pasada tuvimos la gran noticia de que el presidente ya firmó, no el proyecto, pero ya firmó la renuncia a la posibilidad de veto, porque esta ley tiene algunos párrafos que podrían afectar la Constitución, por lo tanto tiene que ir al Tribunal Constitucional para que sea
chequeado el proyecto de ley, que no nos cabe duda que está perfectamente hecho, ha sido revisado por cuántos abogados existe de todas las comisiones de salud, de todas las comisiones por las que ha pasado, entre medio ha tenido que pasar por comisiones de Hacienda, así que eso no es un tema que nos preocupa, pero sí nos llenó de felicidad porque el último escollo que podía quedar, que era el veto presidencial, ya no existe y en este momento estamos simplemente esperando la firma presidencial y debiésemos tener la ley promulgada ya en febrero del próximo año, con los antecedentes que ya podremos conversar de qué cosas buenas tiene esto, pero es finalmente la conclusión de una primera etapa, porque también tenemos claro que esto no se acaba aquí, de una primera etapa legislativa que llevó, aunque parezca increíble, estos últimos 4 años, sumados a los días anteriores, ya son 14 años de lucha para empezar a ver los progresos importantes en este tema. Así que esa es la noticia. Tenemos proyecto de ley aprobado, avanzando y solamente ahora es cosa de tiempo y espera. Si hemos podido esperar 14 años, esperar un par de meses más no es tan duro. No, bueno, Ignacio, la verdad que o sea, bueno, calculo que muchos de los que van a escuchar o ver este episodio lo conocen a Ignacio y esperemos que mucha gente que también lo vea y lo escuche no lo conozca. Digamos, Ignacio ha sido, y esto es un proceso y a ver, no digo que sea él el único responsable, pero probablemente es el máximo responsable o uno de los máximos responsables de que Chile haya llegado a esta situación. Y de hecho, para quienes no me crean, las actividades de Ignacio, sobre todo las de 2019 y 2020, están documentadas en un documental, valga la redundancia, que hicimos, del cual él es una de las figuras principales, que se llama Detrás de la Nube, que también voy a dejar un link en la descripción del episodio, pero Ignacio, digamos, viene batallando por esto hace muchísimo y la verdad que es un logro espectacular. Y hablando de eso, un poco lo que vos anticipabas al final de tu primer respuesta, digamos, cuáles serían las luces de este proyecto? ¿Vos cuáles dirías que son de esta ley, ya mejor dicho? ¿Cuáles son, crees, las cosas que la distinguen positivamente? Y si hay algo quizás que también vos crees que podría haber sido un poco mejor, pero sobre todo focalicémonos en las cosas positivas. Perdona que me arranque de la pregunta, no me la voy a saltar, pero sí me parece súper importante hacer una alusión al documental que tú estás diciendo. Ese documental se hizo en la mitad de este proceso, se hizo cuando estábamos conversando con los diputados, ahí está registrado el esfuerzo y ahí está registrada la primera votación. Y la emoción que se siente en los primeros avances es un documental que eh, a mí me gusta revisarlo de vez en cuando porque me lleva a rememorar cuánto costó remarla y cuánto se necesitó para poder avanzar. En ese documental estábamos recién pasando a las primeras etapas de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y ahí está registrado el segundo exacto del primer logro, la primera votación favorable que tuvimos de iniciar el proceso de discusión. Ni siquiera estábamos hablando de ya votar la ley, sino que simplemente si este proyecto se iba a iniciar o no en su discusión. Y para mí en lo personal, pero también en representación de los usuarios, fue un momento extremadamente emocionante. Además, ese documental, tal como tú dices, muestra mucho de cómo esta lucha que hemos llevado a cabo en tantos países al mismo tiempo ha, ha no solamente ido avanzando, sino que además ver el esfuerzo en conjunto que se hace. Aprovecho de mandarle saludos a quienes hacen el mismo trabajo en otros países que también están en ese documental, como Juan Facundo en Argentina, Francisco en Colombia, Claudio en Brasil y tantos otros, que también de manera indirecta son parte de este logro, y a los que sin duda este logro les va a afectar porque que Chile avance en una regulación con una tendencia más objetiva sobre los cigarros electrónicos, más basado en la ciencia, obviamente va a afectar en las políticas que se están llevando a cabo en Argentina, Brasil, Perú, eh, Colombia está ahora en pelea y otros países con muy mala situación actualmente, pero también esperamos que abra las puertas como Panamá, México,
donde se ha ido en otra línea la discusión. Esperamos que eso avance. Ahora sí te contesto la pregunta. ¿Qué cosas positivas logramos que se modificaran o qué cosas positivas tiene esta ley que vale la pena aplaudirla? Primero, a pesar de quedar contenido los cigarrillos electrónicos en el proyecto de ley perdón, en la ley del tabaco, sí hace una clara diferenciación entre ambos productos y los define totalmente diferentes. O sea, quedan absolutamente divididos los productos de tabaco y los productos que tienen que ver con los cigarrillos electrónicos. Además, hay un avance ahí, que es dejar de llamarlos cigarrillos electrónicos, que es un error muy grave, y se definen los productos de tabaco y los SEAN y SESENS, que son los sistemas de administración de nicotina, eh, sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas electrónicos sin nicotina. Eh, Eso es un primer avance importante porque de esa manera no se puede generar ningún tipo de discusión de si esto corresponde a los cigarros, si esto corresponde a los cigarrillos electrónicos, porque después sabemos que el manejo de las leyes es bien tricky y si no queda claramente establecido que eso solamente es para uno de los productos, después se podía malinterpretar o usar una mala interpretación, pero además también es una demostración desde el punto de vista legislativo que aquí estamos hablando de dos cosas distintas, un producto que mata, daña y que genera grandes problemas. La principal causa de muerte no solamente la principal causa de muerte evitable no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, contra un producto que lo que busca es reducir los daños de las personas que fuman. Eso es uno de los primeros puntos importantes, está en el artículo 2 y aquí comentario aparte, pero algo importante para analizar. Si uno se va a ver las noticias de la ley, muchos de los titulares son homologan el cigarrillo electrónico al cigarro tradicional. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Mucha plata de Bloomberg porque el periodista ni siquiera se leyó el segundo artículo. Estamos hablando del segundo artículo de la ley, donde diferencia los dos productos, pero seguimos viendo cómo la desinformación sigue avanzando de manera descarada. Eso solo para la gente que después vaya a ver publicaciones y diga, chuta, Ignacio me dijo algo y ahora veo en los medios esto otro. Eso es simplemente desinformación intencionada, tratando de hacer creer a la gente cosas que no son. Otra de las cosas importantes que había en el primer proyecto de ley que logramos parar era la eliminación de los sabores. Todos quienes conocemos el tema de los cigarrillos electrónicos o estamos vinculados de alguna manera, sabemos que los sabores son absolutamente esenciales para que las personas puedan alejarse del tabaco. No es por un tema como trata de ponerse, de tratar de hacerlo atractivo para los menores de edad. A los adultos nos gustan los sabores, de hecho, yo nunca he escuchado a nadie diciendo brutalidades como que el vodka con sabor es para hacer a los menores alcohólicos, o aún más grave, nunca he escuchado a nadie decir que los condones con sabor son incentivadores para la pedofilia. O sea, en ese nivel de estupidez cuando se trata de plantear que en este caso la utilización de sabores es para llamar a los menores de edad, que obviamente a los adultos no solamente les ayuda en hacerlo más llamativo para su proceso de dejar el tabaco, sino que además los aleja exactamente de lo que no quieren, que es mantenerse usando el sabor a tabaco. Es tan ridículo como decir, voy a hacer un remedio para los alcohólicos anónimos, pero voy a prohibir que tenga cualquier sabor que no sea sabor alcohol. Es como, es un poco ridículo, eso se logró evitar, quedó fuera del proyecto de ley, así que los sabores, al menos en este proyecto de ley, están a salvo, pero tenemos claro que los antis van a volver por los sabores en cualquier momento. Esta no es una lucha que se acaba con esta resolución, lo tenemos claro, es algo que va a continuar. ¿Qué otras cosas muy positivas tiene este proyecto de ley? Como te comentaba, el proyecto inicial pretendía eliminar la capacidad de información. En el caso del tabaco está prohibida la publicidad por razones lógicas, pero en el caso del cigarrillo electrónico se va a restringir la publicidad y no prohibir.
Esas restricciones aún no están definidas, pero lo importante es que como en la ley deja claro que hay una restricción de la publicidad y no una prohibición de la publicidad, todo el reglamento que se pueda generar con respecto a la publicidad no puede tender a la prohibición, sino a que la regulación, que significa proteger a los menores, pero al mismo tiempo proteger a los adultos para que puedan recibir la información necesaria para tomar una decisión en conciencia y ojalá en favor de los vaporizadores para que dejen de fumar y puedan salvar su vida y la de quienes los rodean. Me gustaría dejar claro, ya que esto es importante dejarlo claro, el cigarrillo electrónico no es inocuo. Nosotros no recomendamos a nadie que no fume que use cigarrillos electrónicos, pero si tú fumas, cámbiate al cigarro electrónico. La evidencia científica es lo suficientemente amplia para decir con dureza y con seguridad que el cigarrillo electrónico es muchísimo menos dañino que el tabaco tradicional. Los estudios más importantes del mundo, me refiero no los más importantes en cuanto a sus resultados, sino quienes hacen esos estudios, indican que el cigarrillo electrónico es al menos un 95% menos dañino que el tabaco tradicional, así que quienes nos estén viendo, si tú estás fumando, cámbiate o intenta cambiarte al cigarrillo electrónico lo antes posible porque vas a hacer un cambio importante en tu vida. Otro punto importante fueron las advertencias en el packaging de los cigarrillos electrónicos. En algunos países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se igualó, y era lo que se pretendía hacer en Chile, igualar el packaging de los cigarros con los vaporizadores, lo que no tiene ningún sentido, porque hoy día en Costa Rica adquieres productos de reducción de daño donde aparece no lo utilices porque da cáncer, cuando no es cierto. No lo utilices porque se te van a caer los dientes, cuando no es cierto. No lo utilices por una serie de enfermedades que son generadas por el cigarro tradicional, pero que es exactamente lo contrario o es exactamente lo que hace el cigarrillo electrónico, reducir los riesgos del tabaco, eliminando muchas de esas enfermedades. Eh, Vienen diferenciadas y además, además de la diferenciación, las advertencias son muy objetivas, diría yo, muy acordes con lo que debiese ser. Las advertencias en los casos de los productos con nicotina es que este producto no es la frase literal, no la recuerdo en este momento, pero este producto no puede ser vendido a menores de 18 años. Además, la nicotina es una sustancia adictiva. Y en el caso de los sin nicotina, simplemente que la venta de estos productos está prohibida para menores de 18 años. En esto queremos ser claros, la ley protege a los menores de edad para que no tengan acceso a estos productos. Nos hubiese gustado que fuera mucho más dura y que los anti tuvieran de verdad la intención de defender a los menores de edad, porque a nosotros nos hubiese gustado que las penas fueran mucho más altas. Sin embargo, ahí, no había tanto interés por parte de los anti ahora en el momento de discutir la ley de poner mayores protecciones para los menores de edad, a pesar de que quedan protegidos y está claro que no se les puede vender, regalar o incentivar al uso de cigarrillos electrónicos. A nosotros simplemente nos hubiese gustado que las penas para aquellas personas que venden a menores de edad o entregan cigarrillos electrónicos a los menores de edad fueran mucho más altas, como también nos gustaría que fueran mucho más altas para quienes les venden tabaco. Eh, Otro de los puntos importantes, muy importantes de esta ley, es que establece el máximo de nicotina por mililitro en 45 miligramos. Esto puede sonar medio complicado para la gente que no está muy eh, enterada de los temas técnicos de los cigarrillos electrónicos, pero en muchos países, en algunos, se ha definido como máximo, sin ningún motivo científico, 20 miligramos de nicotina, lo que no es suficiente especialmente para los fumadores que están en situaciones extremas, aquellos que fuman 2, 3 cajetillas diarias. Esas personas con 20 miligramos de nicotina por mililitro es muy difícil que puedan hacer la transición. Aquí logramos dar un avance importante de romper este número impuesto sin ninguna ciencia detrás, que quedó establecido en 45 por un tema muy extraño. Nosotros abogábamos por 50 y en las negociaciones fue como no, 50 no, 45, bueno, tiene tanta ciencia como el 20,
pero por lo menos ya es un número que puede permitir que las personas más complicadas puedan acceder a esto y que les funcione, generando que tenga una mejor prevalencia en el no fumado. ¿Qué más? Se pretendía poner un máximo en el tamaño de las botellas, nuevamente con un montón de problemas detrás, no solamente un problema de encarecimiento de los productos, sino que un problema para los usuarios, un problema para el medio ambiente también, porque la generación de plástico y cartón iba a ser brutal. Eso se logró parar y hoy día no habría una cantidad máxima en las botellas. Eh, Eso es lo que se me viene a la mente en este momento de los puntos positivos, o los más positivos de este proceso. Y lo más positivo es que terminamos teniendo una regulación para que los usuarios puedan acceder a productos de buena calidad, que no tengan que estar accediendo a través del mercado negro. Y obviamente, y lo más hermoso, esto deroga automáticamente el famoso decreto con fuerza de ley que tan oscuramente fue impuesto el año 2010 por el ministro. ¿Te parece después de la aprobación de esta ley que Chile se pone a la cabeza de América Latina en términos de regulación de vapeo? La verdad es que, por un lado, sí, bueno, sí, no, claramente sí, es el país que va a partir con una regulación eh, más basada en la ciencia, más cercana a lo que es real y no tan alejada a los temas. Paraguay también tiene una legislación activa en este momento, pero con algunos inconvenientes grandes en esa legislación. Yo diría que hasta el momento, no habiendo muchas, la mejor legislación vendría a ser la chilena. Sin embargo, ya no cantar tanta victoria, porque hay que también guardar la compostura frente a la celebración también, es que una vez que esta ley sea aprobada, el Ministerio de Salud tiene que generar el reglamento para esta ley. Tienen un periodo de un año, esperamos que ese reglamento salga de manera rápida, porque necesitamos una regulación para proteger a los usuarios. Eh, en esa regulación no debiese salirse de los marcos que establece la ley, debiesen establecer las restricciones para publicidad y además debiesen establecer los textos o más bien las formas en que van a ir las advertencias en el caso de los cigarrillos electrónicos y no debiese salir de ahí. Pero todavía tenemos que esperar a que ese reglamento salga para finalmente poder decir fin. La ley ya está funcionando, si bien va a ser promulgada en febrero, de ahí vamos a tener que esperar que salgan estos reglamentos, que esperamos no encontrarnos con ninguna sorpresa en esos reglamentos y se atengan a lo que la ley les indica. Pero sí, una vez terminados esos dos procesos, Chile va a estar a la cabeza de la regulación en Latinoamérica y esperamos poder transmitir eso al resto de los países para que sigan avanzando, abriéndose a la innovación, abriéndose a la evidencia científica y entendiendo que esto es un producto que no puede ser comparado con el tabaco desde el mismo punto de vista, sino que es un reductor de daño y que tampoco puede ser comparado con el aire, porque también es un tema cuando se trata de comparar al cigarrillo electrónico con el aire de los Pirineos, claro, es malo, pero en realidad hay que compararlo contra los daños que genera el tabaco, que realmente diezman familias, diezman los recursos del Estado, y es un beneficio muy, muy importante. Y a futuro espero, en lo personal, que esto también abra las puertas en Latinoamérica para otros métodos de reducción de daño que en Latinoamérica son absolutamente desconocidos, como son los nicotine pouches, que son aún reducen aún más los daños que el cigarrillo electrónico y también funcionan en muchas personas. Está el caso sueco, que ha demostrado que el snus y los nicotine pouches son sin duda la forma de solucionar el problema del tabaquismo. Suecia ha sido o va a ser el primer país en lograr ser el primer país libre de humo de tabaco, pero además es el país de la Unión Europea con los menores índices de cáncer al pulmón y otras enfermedades asociadas al uso del tabaco.
Sí, de eso quería hablar un poco contigo, pero vamos a volver a Suecia en un minuto, pero antes quería preguntarte algo más de tipo personal, que es, después de tantos años de lucha, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te llega a vos personalmente este gran avance en Chile? Es una respuesta media complicada, no por no querer contestarla, sino que la respuesta puede sonar como que yo lo estoy tratando de bajar el perfil, pero no, es la respuesta sincera y real. Yo pensé que yo iba a estar mucho más feliz, que iba a celebrarlo de manera mucho más grande, pero también con el tiempo he aprendido que esto es otro paso más. No siento que esto sea ni el final, lo tomo como un nuevo principio. Eh, y creo que todavía queda mucho por hacer, queda mucho por hacer en la región, queda mucho por hacer en Chile, por informar y por seguir avanzando y defendiendo este proceso, porque obviamente sabemos que van a seguir habiendo ataques, ya hemos conocido mensajes directos o indirectos eh, que nos hacen pensar que los antis van a volver a por los sabores, que van a tratar de pelear por una carga impositiva que haga difícil eh, el negocio. Y ojo que cuando hablo de negocio no es que a mí me preocupe el negocio, a mí me preocupa el negocio porque si no hay negocio los usuarios no tienen acceso a los productos. Mi posición frente a la industria siempre ha sido muy crítica desde el punto de vista de que quiero que hagan las cosas bien. Y si no hacen las cosas bien, soy el primero en gritarlo, el primero en ir en contra de la industria, pero al mismo tiempo también apoyo a que la industria, especialmente la de pequeños de las pequeñas tiendas, no estamos hablando del Big Tabaco y los otros grandes conglomerados que se han metido en el tema de los cigarrillos electrónicos, entiendo que ellos tienen un papel relevante, importante y que puede ser muy positivo en la llegada a los usuarios. Finalmente, cada tienda de vapeo se transforma en una pequeña clínica de cesación tabáquica. Eh, por lo tanto, es ahí el por qué me importa el negocio. Me importa porque quiero que los usuarios tengan acceso, pero también me importa porque quiero que hagan las cosas bien y que no anden haciendo tonteras. Entonces, volviendo a la pregunta, mis sensaciones de vamos avanzando, no es una alegría así, wow, brutal, es un nuevo paso, un nuevo avance, una pequeña celebración, pero también entiendo que esto no para y que hay mucho, mucho, mucho todavía por hacer, que hay que mantenerlo. Y como digo, no solamente mantenerlo y informar en Chile, sino que también siento una obligación moral y un compromiso con la región y con el resto de los países para seguir haciendo todo lo que esté en mis manos para poder seguir apoyando en que los vaporizadores y otros métodos de reducción de daño puedan llegar a manos de los fumadores del mundo en general. ¿Cómo ves, Ignacio, en términos latinoamericanos, digamos, situaciones de otros países? Sabemos, digamos, Argentina en principio tiene todo prohibido. ¿Cómo ves, digamos, qué nos podés decir de así de tres, cuatro países importantes? Quizás Brasil, bueno, México, Colombia, si sabes algo de Argentina también, pero así cosas para destacar que estén pasando en Latinoamérica respecto de estos temas. Argentina y Brasil tienen prohibición absoluta, tienen un baneo total, al igual que Uruguay. El caso argentino está un poco bloqueado, pero con pequeños avances. El caso brasilero está avanzando importantemente, especialmente el último año, ha tenido un impulso importante abriendo la discusión ya en el Parlamento. Ahí esperamos buenos avances pronto. Cualquier regulación es mejor que la prohibición. Por lo tanto, no me atrevería a decir que podemos esperar una buena regulación de Brasil, pero al menos que algo se regule, que algo se avance y que abra un poco al menos la discusión del tema, y eso está pasando. Actualmente se está discutiendo en Perú con altos y bajos, eso es como un huracán Perú, o sea, un día las cosas se ven bien, al otro día se ve todo perdido, está en pleno proceso con un montón de proyectos de ley que entran, salen, se votan, se caen.
y es un poco incierta la situación. La Asociación de Usuarios está haciendo un gran trabajo en Perú, pero las condiciones no son las mejores o las más fáciles en estos momentos, pero podrían salir buenas noticias dependiendo en qué momento la bolita pare, porque la bolita va para arriba y para abajo. Eh, Podrían haber, ojalá, buenas nuevas desde Perú, así como podrían llegar muy malas nuevas, porque es una discusión que, como te digo, se está llevando de manera bien alterna. Colombia sigue avanzando en su proceso. También tienen varios proyectos de ley. Yo diría que es un país que ha llevado una discusión eh, larga, detenida, desde el punto de vista no que esté parada, sino que van pasito a pasito avanzando en la discusión, con muchas horas de exposiciones en el Parlamento y me parece que van por un buen camino y además ahí está Francisco Ordóñez, quien ha llevado muy bien el tema. En Argentina han logrado avanzar bastante, hay Lincoln Facundo en los procesos, en Perú está Jorge Palma avanzando también, en Brasil está Miguel con Claudio haciendo importantes avances. En Costa Rica el proceso sigue avanzando, ellos tienen una regulación muy vinculada al tabaco, han tenido algunos retrocesos en los temas impositivos, en los temas de advertencias, pero siguen avanzando. En Paraguay hay una legislación ya, se está trabajando en avanzar, en modificar algunas cosas que no quedaron muy bien del proceso anterior. Uno de los países preocupantes es México, donde las garras de Bloomberg, porque ahí no hay otro nombre, o sea, es desfachatado, es realmente... dicen que en política uno no debe ocupar adjetivos y yo siempre me equivoco y los uso, pero es asqueroso lo que pasa en México. En México hay una injerencia de Bloomberg que no conoce límites, han habido varios escándalos y ahí la situación es grave, un nivel de desinformación que viene directamente desde el gobierno, desde el presidente y también el subsecretario o ex subsecretario, no sé en qué está en este momento, de salud pública. Eh, Ahí hay un gran desastre porque además México, eh, bueno, si lo miramos de Europa, se cree que, que es todo Latinoamérica, pero México en particular, los carteles delictuales son gigantes y esta falta de regulación y ataques en contra de la industria que está regularizada, simplemente abre espacio a los delincuentes, a los narcos, para tomarse un nuevo negocio donde claramente ahí se pierden todas las opciones de proteger a los usuarios, de proteger a los menores de edad o de proteger a cualquier persona. En Uruguay hubo un pequeño avance hace un año, un poco más de un año ya, que se permitieron los dispositivos de tabaco calentado. Esperamos que prontamente se empiece a avanzar en los dispositivos de vaporización o cigarrillos electrónicos. En Panamá la situación es muy mala también. Ahí Bloomberg también está metido hasta las raíces en el gobierno. Y bueno, se viene la Copa en Panamá, donde además vamos a tener algunas actividades de las que no vamos a hablar ahora, porque si no el podcast va a terminar pasado mañana. Pero sí me gustaría ayudarte. No sé cuál va a ser tu cierre, pero sí me gustaría que comentáramos sobre el nuevo documental, porque ahora nos vamos a encontrar en Londres y no quiero que tú en tu propio podcast vayas a olvidar el tema de Suecia y la importancia de este documental, al que con placer voy a asistir a la avant premier, no sé cómo decirle, pero vamos a estar ahí ya que justo toca para el Summit de Londres, que asumo también nos vamos a topar ahí. eh, Te agradezco, Ignacio, te agradezco la posibilidad de que hagamos propaganda en nuestro podcast. Yo te iba a preguntar, y vamos a terminar con eso, pero sí, te agradezco no sé si este episodio, la verdad, va a salir antes, pero sí, el 15 de noviembre vamos a estar haciendo la avant premiere de nuestro segundo documental, que tiene que ver también con, digamos, cómo la innovación nos ha ayudado a derrotar al tabaquismo, y el caso, digamos, más concreto es el caso de Suecia. Como muy bien mencionaba Ignacio hace un rato,
Suecia está a punto de alcanzar lo que se llama el estatus de libre de humo, que es que 5% o menos de la población adulta fume. Y lo que es súper interesante, me gustaría también escuchar tu reflexión al respecto, es lo siguiente: el consumo de nicotina en Suecia está, nunca me acuerdo, creo que es un poquito arriba que el promedio del consumo europeo. O sea, en Suecia se consume nicotina. Se consume Lo, más nicotina. Claro, digamos, lo importante, y ahora voy a decir por qué esto es súper importante, lo importante es que no se consume a través de cigarrillos combustibles, o sea, no se consume a través de algo que se prende fuego. Y lo maravilloso del caso sueco es que en Suecia, digamos, prácticamente nadie fuma, y digamos, lo que viene aparejado con esto es que todas las enfermedades vinculadas al tabaquismo, a fumar, se han derrumbado también. Suecia tiene, digamos, las tasas de cánceres de pulmón, cánceres vinculados con la tráquea, el esófago, orales, más bajas de Europa. Estamos comparando con Europa, no estamos comparando con otros países, digamos, o sea, comparado a nivel mundial debe ser, digamos, abismal la diferencia. Comparado con Europa, un país que consume poquito más de nicotina que el promedio de la Unión Europea. ¿Qué prueba esto, digamos, y por qué a nosotros nos interesa tanto el caso sueco? Lo que prueba es que una vez más la innovación nos ha permitido solucionar el problema. Porque, a ver, el problema de fumar, y esta es una frase, digamos, yo ya, digamos, hace mucho que la vengo escuchando, e Ignacio la debe venir escuchando hace muchísimo más que yo, pero el problema del cigarrillo no es la nicotina, el problema del cigarrillo es la combustión. Y lo que lograron solucionar productos innovadores, y es interesante que en Suecia, digamos, estas innovaciones ya en algunos casos tienen varios siglos, pero lo que vinieron a solucionar es justamente permitirnos a quienes sobre todo lo desean o a quienes actualmente fuman, sobre todo ese es el gran punto, consumir nicotina sin destruirse los pulmones y el sistema cardíaco. O sea, eso es lo interesante. Y digamos que esto haya pasado en un país como Suecia, además que me parece que es, digamos, es un país que es súper transparente, que es un país que nadie puede dudar que está fingiendo con las estadísticas o nada por el estilo. Creo que es, digamos, para mí es una de las mejores noticias de este año. Digamos, es un caso que muestra todo lo que nosotros abogamos desde Somos Innovación. Entonces estamos muy contentos. El documental también está dirigido por Tomasz Jagensky, que es quien dirigió Detrás de la Nube. Estuvimos con Tomasz casi una semana filmando. Tomamos, digamos, sacando material puro, tuvimos más de 15 horas en total, y de eso Tomasz hizo un documental de 50 minutos que la verdad es una maravilla, del cual estamos absolutamente orgullosos, como también de Detrás de la Nube. Creo que Tomasz es una de las mejores mentes que hay para narrar historias, y es muy interesante. Él no viene del mundo de la reducción de daños ni nada por el estilo. Creo que por eso es tan buen narrador. Y bueno, estamos muy contentos, y va a ser presentado la semana que viene. Estamos grabando esto el 7 de noviembre, va a ser presentado el 15 de noviembre en Londres. Y bueno, también vamos a tener la presencia de Ignacio ahí también, que también nos pone súper contentos. Y bueno, el documental, entre paréntesis les cuento, son todas voces suecas. El documental, esto por favor, en broma, decía, porque claro, yo no soy sueco, obviamente, me llamo Fernández, o sea, no, sueco no soy rubio, no. El documental lo hicimos con un criterio xenofóbico, porque decíamos, queremos digamos, el documental queríamos que Mostremos la fueran experiencia voces suecas sueca. que cuenten lo mismo que cuando hicimos el documental en Latinoamérica, que queríamos que sean latinoamericanos activistas que cuenten, que sean sus voces, que sean ellos, que no haya otra gente contándonos lo que pasa, que sean ellos en primera persona. Y esta vez tuvimos el mismo criterio, que sean los suecos quienes le cuenten al mundo cómo lograron lo que lograron. Y bueno, estamos súper agradecidos. Hemos entrevistado médicos, hemos entrevistado activistas, hemos entrevistado gente que se dedica digamos, que trabaja en este ámbito.
y la verdad que el resultado ha sido muy, muy, muy positivo, estamos súper contentos. Y un poco para cerrar, Ignacio, y ya lo vas a ver al documental y vas a ver que no estoy exagerando, como te decía, creo que el caso de Suecia a mí me llena de optimismo, creo que es una de las mejores. Este año, digamos, hemos tenido algunas malas noticias, continúa la guerra de Ucrania, digamos, han pasado, no han pasado las mejores cosas. Creo que también hay muchos motivos para ser optimista, pero el caso de Suecia en particular muestra que, digamos, todo lo que tiene que ver con el cigarrillo tradicional se puede eliminar y todos los males que tienen que ver con el cigarrillo tradicional se pueden eliminar. Y que, digamos, la capacidad de los productos innovadores para ayudarnos a eso es fundamental. Entonces, un poco me gustaría, digamos, qué impacto tiene en vos lo que está pasando en Suecia, cómo lo ves. ¿Crees que yo siento, y a veces yo peco optimista, pero siento que estamos llegando a un punto de inflexión? Comparto contigo que desgraciadamente, y de una manera que yo aún no he logrado entender por qué, todo lo que tiene que ver con innovación en nicotina tiene una serie de detractores que, digamos, verdaderamente no entiendo. Sería como estar, yo a veces lo comparo con estar en contra del agua potable, es porque siempre fuimos a buscar agua al río, entonces no podemos tener cañerías y no podemos tener agua potable. Digamos, no hay verdaderamente demasiados argumentos para estar en contra de esta situación, pero por otro lado, el caso de Suecia, más lo que viene sucediendo en el Reino Unido, más Nueva Zelanda, más algo, bueno, Chile ahora, creo que, y además la cantidad de exfumadores que se están pasando a alternativas. Yo siempre digo lo mismo, el que tenga algún tipo de duda respecto de esto, y perdón el discurso, Ignacio, ya me callo en un segundo, el que tenga algún tipo de dudas respecto del impacto positivo de estos, sin dudas hay estudios científicos, hay, digamos, hay análisis hechos digamos, sociedades científicas, por gobiernos, por ministerios, por científicos súper reputados. Todo eso está, pero que hable con exfumadores que dejaron de fumar por caso gracias al vapeo. Yo creo que eso, digamos, si uno no empatiza con eso, no tiene corazón directamente. Y lo que estamos viendo también es una tendencia, estos productos creo que son de un cambio tan sustancial para la vida de los fumadores que, digamos, pese a las prohibiciones, pese a la desinformación, pese a las campañas de terror y pese a un montón de cosas, cada vez más están cambiando y yo en muchos sentidos, y como digo, a veces peco de optimista, pero tengo la sensación de que estamos entrando en un momento, creo que estamos pasando un momento casi de inflexión y que todo esto se va a volver imparable porque, digamos, es demasiado bueno para contenerlo. Pero en Con, definitiva, bueno, una pregunta muy general, pero pensando en Suecia, pensando todo esto, vos cómo ves el futuro. con respecto al punto de inflexión y el caso sueco en específico, algo que seguramente si van a los podcasts donde conversamos con anterioridad, yo lo tengo que haber dicho porque lo vengo diciendo hace muchos, muchos, muchos años, es que la verdad se va a imponer. Va a llegar un punto en que toda esta desinformación de gente con intereses que van muy por lejos de los usuarios, de los fumadores y que tienen que ver con intereses económicos siempre, incluyendo los que están detrás de las campañas de Bloomberg, aunque sea un filántropo el que entrega estos dineros para atacar a los cigarrillos electrónicos, finalmente esas personas que llevan toda esta desinformación, todas estas campañas en contra de los cigarros electrónicos, lo hacen por dinero. Ellos reciben plata para atacar el tabaco que hoy día podrían dejar de recibir porque existe una solución para este problema, por lo tanto modifican sus formas de trabajo equivocándose y atacando la solución más que haciéndose parte de ella. Y creo que esto es Suecia. Cuando tú hablas del momento de inflexión, yo veo en esto el inicio de ese momento tan esperado, que es que la verdad va a imponerse. Y ese es el punto de inflexión que estoy viendo yo en Suecia, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, empezando a avanzar en Chile. No podría arrogarme de que hemos logrado imponer la verdad en Chile aún, pero sí hemos logrado abrir la discusión y que se empieza a vislumbrar
que todas estas falsedades, que todos estos ataques injustificados y sin sentido, tal como dices tú, en contra de la reducción de daños, se va a imponer. Y eso es Suecia, es el principio de ese momento. Si vamos al pasado, recordemos cómo se atacaron, por ejemplo, el uso de condones a nivel mundial. Hoy día quien ataca los condones es un bruto, o sea, se lo come la sociedad. Si hay alguien atacando los condones es cancelado automáticamente. Existían esos grupos, existían los grupos que decían que estaba mal la entrega de condones de forma gratuita, decían que los condones iban a traer promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día estamos pasando por un proceso igual, un proceso muy similar, que cuenta con muchos más recursos por la parte contraria, con simples usuarios, con muy pocos recursos que hemos tenido que estar dando la lucha, pero cada vez se va asomando más la realidad, va avanzando más la reducción de daños. Insisto, este no es solamente un tema con los cigarrillos electrónicos, es lo que nos mantiene en la discusión, pero finalmente aquí estamos en un proceso más largo, que es la reducción de daños por los daños causados por el tabaco. Esperamos que en algún momento la producción de tabaco, de tabaco combustible se acabe o sea un margen muy pequeño, como es el caso de Suecia. Y para cerrar con un dato medianamente anecdótico, pero para entender también algo que decías tú del tema del consumo de nicotina. Los suecos consumen nicotina, pero los suecos no consumen cigarrillos. De hecho, este 5%, y por favor que no se vaya a malentender este comentario, yo y Federico somos migrantes. Ninguno de los dos reside en su propio país, así que por favor que nadie vaya a hacer una lectura equivocada de lo que voy a decir. Pero ese 5%, un poquito menos del 5% de prevalencia de fumado que queda en Suecia, no es de los suecos, es de los migrantes que tienen en su país, es de los migrantes que viven en Suecia y vienen con esta cultura del fumado, pero los suecos no la tienen. Si elimináramos de la cifra a los migrantes que fuman, Suecia casi no fuma. Habrían logrado el 5% hace mucho tiempo antes. Problemas que tienen esta migración fumadora que toma más tiempo en que se modifique sus hábitos por otras opciones, y Suecia principalmente usa el snus, que tal como tú decías, tiene siglos de uso, y ahora los nicotine pouches, que son una versión aún menos dañina del snus, que son bolsas de nicotina sin contenido de tabaco, que según las proyecciones y los estudios de cuánto menos daño generarían que el cigarro tradicional, los nicotine pouches serían al menos un 99,7% menos dañino que el tabaco. Imagínate esa cifra. Para que la ciencia diga que algo es un 99,7% menos dañino, tú comprenderás que el daño que pueden llegar a generar en los usuarios eh, es muy, 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 muy inferior, por no decir inexistente en comparación con el tabaco. No recomendamos a nadie nuevamente ni que use nicotine pouches, ni que vapee si no fuma, pero si tú fumas o vapeas y puedes tener acceso a alternativas de reducción de daño, cámbiate hoy día y realmente vive la diferencia a través de la innovación. Muchas gracias, Ignacio. A quien quedó interesado en, digamos, conocer más tu trabajo, quizás entrar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte? ¿Alguna red social, alguna página web? Yo creo que la mejor manera es seguir nuestra campaña de Vapearnos Fumar, una campaña que ha sido extendida, partió en Chile, pero hoy día es extensiva al resto de Iberoamérica. Existe la página web www.vapearnoesfumar.cl, pero además nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos también en Spotify a través del podcast, y ahí pueden seguir no solamente nuestro trabajo, sino que además seguir a fondo la información y las novedades con respecto a los cigarrillos electrónicos. Ahora, en noviembre, viene el Summit, alguna transmisión haremos desde ahí, probablemente haremos alguna transmisión también desde el evento de Somos Innovación.
Además, posterior al Summit, noviembre va a ser un día muy, muy importante un mes muy importante para la reducción de daños. Después viene la COP en Panamá. Hay varios eventos paralelos a la COP que nosotros vamos a estar transmitiendo o informando desde Vapear No Fumar, no solamente sobre la COP, sino que además hay un evento importante organizado por Taxpaying Alliance. Hay eventos de ARET, de nuestra organización, de la Agrupación por la Reducción de Daños de Iberoamérica, que reúne a las asociaciones de consumidores de Latinoamérica. Tenemos varios eventos ahí, me va a tocar participar en varios foros. Hay un foro también que organiza un grupo mexicano, que es el segundo foro latinoamericano, que se va a hacer en Panamá. Así que todas esas cosas las vamos a estar informando, les vamos a estar mostrando qué es lo que pasa en Panamá, si es que pasa Panamá, porque además con los problemas de este estallido social que está habiendo, no sabemos cómo se viene, pero en teoría vamos a estar ahora en Londres y pronto en Panamá dando la lucha. Gracias, Ignacio. Un placer, la verdad, bueno, podríamos estar conversando y bueno, después de la COP esperemos que no pase nada grave y podamos también, por ahí podemos conversar de nuevo, pero la verdad un placer. Ignacio siempre ha sido alguien extremadamente generoso para con Somos Innovación y conmigo en particular, en lo personal, así que tenemos una gran deuda de gratitud con Ignacio que bueno, va a ser muy difícil de pagar, pero bueno, siempre es un placer charlar contigo. Para todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcast. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. LAT para Visita suscribirte. Somos Innovación. Y no olvides LAT compartir para este suscribirte. episodio a través de Y tus no redes. olvides compartir este episodio a través de tus redes.